23 de enero de 2019, 7:42 de la mañana. Un analista de Metrobank presiona calcular en una hoja de Excel. La pantalla muestra un número, 900 millones de libras. En los siguientes 180 días, ese número destruiría 1.200 millones en valor de mercado. Todo por una fórmula que nadie revisó durante 36 meses. 23 de enero de 2019, las 7:42 de la mañana. Un analista de Metrobank aprieta calcular en una hoja de Excel vieja, de esas que nadie tocaba desde hacía años. Y la pantalla escupe un número, en rojo. 900 millones de libras en préstamos comerciales mal clasificados durante 36 meses. Espera. Vas a ver cómo el Banco Digital del Futuro del Reino Unido se cayó a pedazos por una fórmula que un becario podría haber roto con un copy-paste mal hecho. 900 millones, el 10% de toda su cartela comercial. Y lo detectaron apretando un botón. Un botón. Y no, esto no es historia antigua. 847 bancos europeos siguen usando hojas de Excel personalizadas para cumplir la regulación Basel III. Hoy, ahora, mientras me escuchas. Déjame mostrarte a dónde vamos, porque lo que viene son 72 horas de infierno. Día 1, el descubrimiento. Día 2, el CEO convoca junta de emergencia un sábado. Día 3. Las acciones caen 39% y se evaporan 1.200 millones de libras en valor. Semana 2. Renuncia el CEO. Y mes 6. Ahí está el detalle que te va a helar la sangre. Lo sabían desde hacía medio año. Y en ese medio año vendieron 250 millones en bonos, sin decirle una palabra a nadie. Metrobank, fundado en 2010, el primer banco nuevo del Reino Unido en 150 años. Y su discurso a inversores era precioso. Somos el antibanco, sin sistemas heredados, sin burocracia de 1800, todo digital, todo transparente. Para 2019 tenían 2,7 millones de clientes y 20.000 millones en depósitos. Y su sistema crítico de riesgo, el que decide si el banco vive o muere, una hoja de Excel que nadie auditó en 3 años. Y aquí está la pregunta que nadie hizo en 2010. Si Metrobank no arrastraba ningún sistema viejo de los años 50, si nacía limpio, de cero, ¿por qué eligieron Excel? El software menos confiable del planeta para cálculos críticos, para gestionar los 900 millones que deciden si respiran o no. Esa respuesta te va a mostrar por qué 847 bancos europeos caminan sobre la misma cuerda floja ahora mismo. Para entenderlo, necesitas entender Basel III. Después del crash de 2008, los reguladores dijeron algo razonable. Bancos, tengan capital proporcional al riesgo de sus préstamos. Le prestas a Apple, bajo riesgo, poco capital. Le prestas a una startup sin ingresos, alto riesgo, mucho capital de respaldo. A eso lo llaman activos ponderados por riesgo. Y Metrobank tenía que calcular eso para cada uno de sus 45.000 préstamos comerciales. Pero en vez de comprar software bancario serio, un Oracle, un SAP, que cuesta entre 2 y 5 millones al año, se lo construyeron ellos mismos, en Excel. Costo, 0 libras. Riesgo, infinito. Y aquí está el error exacto. Ponte cómodo, porque es más tonto de lo que imaginas. La fórmula debía clasificar cada préstamo según su relación préstamo-valor, el famoso LTV. Por encima de 80%, alto riesgo. Por debajo, bajo riesgo. Simple. Pero la fórmula tenía un error de referencia de celda.
En lugar de mirar el LTV del préstamo individual, comparaba contra el LTV promedio de todos los préstamos juntos. ¿Entiendes lo que eso significa? Un préstamo con 95% de LTV, altísimo riesgo, rojo encendido, quedaba etiquetado como seguro, porque el promedio de la cartera era 75%. Durante 36 meses, 900 millones en préstamos peligrosos figuraban como seguros. Y por lo tanto, el banco operaba con 900 millones menos de capital del que exigía la ley. Estaban técnicamente en quiebra desde 2016. Y nadie lo sabía. Enero 2019. Auditoría interna de rutina. Un analista junior nota algo raro. Los números del Excel no cuadran con una muestra manual de 100 préstamos. 12% de diferencia. Aprieta calcular otra vez. Mismo resultado. Revisa la fórmula y la ve. Escala a su jefe. El jefe escala riesgos. Riesgos escala al director financiero. El director financiero convoca junta de emergencia un sábado. Pero aquí viene el giro que lo cambia todo. Esa no fue la primera vez que lo detectaron. Un informante reveló después que el mismo error se había encontrado internamente en julio de 2018, 6 meses antes. Y la respuesta de la dirección: es un error menor de clasificación, lo corregimos gradualmente. Y por lo tanto, durante esos 6 meses, Metrobank vendió 250 millones en bonos corporativos a inversores, sin revelar que sus cálculos de riesgo estaban rotos. Eso, amigo, tiene un nombre. Se llama fraude de valores. 23 de enero, 7 de la mañana. Metrobank publica un comunicado de emergencia. Hemos identificado un error en el cálculo de riesgo. Impacto 900 millones. Estamos hablando con el regulador. 9:30. Abre la bolsa de Londres. En los primeros 90 segundos se venden 47 millones de acciones. El precio pasa de 18 libras con 50 a 11,25, menos 39% en una sola sesión. 1.200 millones de libras en valor de mercado desaparecen en 6 horas. Pero el problema de verdad no era el pasado, era el futuro inmediato. El regulador les dio 72 horas para presentar un plan de recapitalización. Necesitaban conseguir 900 millones en capital nuevo antes del viernes, o entraban en resolución, que es el eufemismo elegante para intervención del gobierno. Y por lo tanto el CEO, Craig Donaldson, se pasó ese fin de semana llamando a cada inversor institucional del país, rogando por capital de emergencia. Imagínatelo, oficina vacía, sábado, el teléfono en la mano, ninguno contestó. El banco que se vendía como el futuro de la banca estaba a 72 horas del abismo. Lunes 28 de enero, fecha límite. Metrobank anuncia que lo lograron. 375 millones en acciones de emergencia que los inversores existentes solo aceptaron con un descuento del 35% sobre un precio ya destrozado. Más 250 millones en bonos convertibles. Más 275 millones vendiendo activos. Total, 900 millones. Sobreviven. Pero mira el precio real. Craig Donaldson, CEO fundador, renuncia. El director financiero renuncia. El jefe de riesgos renuncia. La autoridad financiera abre investigación criminal por la venta de esos bonos. Y aquí el detalle que casi nadie contó. De los 375 millones de capital nuevo, 180 vinieron de Reed Capital Partners, el fondo de la familia Rothschild. Y por lo tanto el banco que nació para democratizar las finanzas terminó rescatado por una de las dinastías bancarias más antiguas de Europa. La ironía es demasiado perfecta para inventarla. Y aquí quiero parar un segundo, darte mi lectura del caso. Para mí la línea es simple. Negligencia es no saber. Fraude es saber y actuar sobre ese conocimiento.
Si detectaron el error 6 meses antes y aún así vendieron 250 millones en bonos sin decir una palabra, eso ya no es una fórmula rota, es una decisión humana, consciente, de vender un activo cuyo valor real conocían y el comprador no. La renuncia fue una salida elegante para algo que en cualquier otro sector tendría otro nombre, y creo que se quedó corta. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más de riesgo bancario que el 99% de los clientes de cualquier banco. Y esto es lo que pasó después. Metrobank pagó 5,5 millones en multas. El informante que destapó el ocultamiento recibió 0 de compensación, porque el Reino Unido no protege bien a los que denuncian en finanzas. Las acciones nunca se recuperaron. Hoy cotizan a 43 peniques, un 97% por debajo de su pico. Y el Excel sigue siendo legal. Basel III no dice qué software usar, solo que los cálculos sean auditables. Y Excel cumple ese criterio en el papel. Por lo tanto, 847 bancos europeos siguen usando hojas personalizadas para cumplir la regulación de capital hoy. El error de Metrobank no fue único, solo fue público. La lección no es Excel es malo, Excel es una herramienta. La lección es que cuando el costo de un error es catastrófico, la herramienta más barata jamás es la más barata. Metrobank ahorró 5 millones al año en software, perdió 1.200 millones en valor y su reputación entera. Piénsalo así, es como esa app de presupuesto donde hace 3 años marcaste la renta como gasto ocasional en vez de mensual. Cada mes ves un saldo verde precioso y gastas tranquilo, pero el número siempre te estuvo mintiendo. No te faltaba dinero, te faltaba la categoría correcta. El día que abres bien la app y reclasificas, no perdiste plata de golpe, solo por fin ves el agujero que cargabas desde el principio. Y esto importa hoy, porque el paralelo en 2025 es brutal. Un montón de fintechs de crédito ya dejan que un modelo apruebe o rechace préstamos sin que nadie audite por qué clasifica un riesgo como bajo. El Excel de Metrobank al menos era una celda que podías abrir y leer. Un modelo de inteligencia artificial que puntúa riesgo es una caja negra. Te da la respuesta con la misma confianza, esté bien o esté rota. El error no desapareció, se volvió invisible y escalable. Así que dime tú, ¿lo de Metrobank fue negligencia o fue fraude? ¿Un error honesto o una decisión consciente de mentir? Tu veredicto abajo en los comentarios, quiero leerlo. Y si trabajas en fintech o en banca y has visto errores de Excel en producción, mandame un mensaje. Protejo tu identidad, pero necesito esas historias. Nos vemos en el próximo desastre.